Mire, venía buscando una tarjeta para el día de San Valentín, pero quería algo que pusiera algo un poco Sí, original. un poquito original, ¿no? No en la línea de lo típico, sino más algo, ¿no? Buscado. Me parece que sé por dónde va. Tenemos algunas, lo que pasa es que no las tenemos a la gente para que no. Échale un vistazo a estas y estas otras, a ver qué le parecen. Bonitas, ¿verdad? Bien, sí. No sé, yo creo que esta. ¿Esta? Está perfecta, sí. Permítame. Para el hombre con el que perdí mi virginidad. Muy bien. Se lleva esta entonces, ¿no? Sí. Pero póngame 14 más. Día San Valentín. Perdón, puede ser un poquito irrespetuoso, pero pues interesante. Cualquiera diría que lo que sigue es como también como irrespetuoso, pero miren el disfrute de esto. Eso es... No puedo decir la palabra más tarde, va a ser más calientes, pero observen ¡wow! ¿Qué opinan? Es que uno también puede bailar, ¿cierto? Sí, yo podría dar hasta misa. Oye, eso es pues como la idea. La población mundial sobrepasa a los 7.000 millones. La cantidad de celulares excede los 5.600 millones. El 70% de la humanidad tiene un teléfono móvil. En 1990, la población mundial era de 5.200 millones, mientras que los celulares no superaban los 14 millones. De seguir a este ritmo, la cantidad de teléfonos móviles en 2017 duplicaría a la población mundial. Los celulares, como un sinnúmero de equipos electrónicos, no podrían funcionar sin un mineral preciado y costoso llamado coltan. El coltan se ubica en la superficie terrestre, por lo que la extracción del mineral se hace a cielo abierto y manualmente. El coltan es la fusión de dos minerales, columnita y tantalita. Sus características son: 1. Permitir la nanotecnología. 2. Ser 80% mejor conductor que el cobre. 3. Ser un mineral no renovable. 4. Ser muy resistente al calor. 5. No oxidarse fácilmente. Además, sin el coltan no podrían existir los GPS, las tabletas electrónicas, las armas teledirigidas, los satélites artificiales, las cámaras digitales, las impresoras, los audífonos, los marcapasos, las consolas de videojuegos, los reproductores digitales, los discos duros, los airbags de los automóviles, los e-readers, entre otros. Curiosamente, por el valor de un e-reader se pueden producir 70 libros, mientras que los libros que lee un colombiano promedio es de 1.5 al año. Tras 2 años de uso, los usuarios encontrarán a los e-readers obsoletos y los reemplazarán. Los yacimientos más explotados de coltan se encuentran en África, República del Congo. El Congo es un país rico en recursos naturales. Se estima que en solo recursos sin explotar hay 24 trillones de dólares. Este es el equivalente al Producto Interno Bruto de Estados Unidos y Europa juntos. Pese a su riqueza natural, el Congo es uno de los países más pobres y violentos del mundo. El conflicto interno por los recursos naturales del Congo lleva aproximadamente 5 millones de muertos entre 1996 y 2010. El salario mensual promedio de un congolés es de $10, mientras que un congolés que trabaja en una mina ilegal de coltan gana $50 a la semana. La extracción de coltan se paga $1 la hora, en tanto el kilo de coltan ronda los $500 en el mercado. La fauna africana también se ha visto diezmada. Por ejemplo, la población de elefantes y gorilas se ha reducido desde 1996 hasta el punto de llevarlos al borde de la extinción. Se cree que el Congo tiene el 80% de reservas naturales de coltan, pero es falso. El Congo solo tiene el 9% de las reservas mundiales. Sudamérica, en cambio, posee el 41% del coltan en el mundo, distribuido en Brasil, Venezuela y Colombia. Colombia tiene 46 millones de habitantes.
Es el segundo país con mayor biodiversidad y el tercero en mayor cantidad de recursos hídricos. Hace aproximadamente 10 años, de manera clandestina, se descubrió un gran yacimiento de coltan en la región de la Orinoquía. Por la minería informal, a un colombiano se le paga $5 la hora. Son $4 más que lo que un congolés percibe por el mismo trabajo. Las ganancias son para las grandes compañías. Al colombiano se le pagan $4 más por acabar la biodiversidad de Colombia, $4 más por contaminar el agua potable de Colombia, $4 más por desplazar a la población indígena de la Orinoquía. Y luego a este minero se le vende un celular, producto de su propia explotación. En promedio, todas las casas del planeta tienen un mínimo de 5 objetos que contienen coltan. El coltan en estos dispositivos se encuentra en los condensadores, que son fabricados a gran escala principalmente por 4 fábricas: APX Corporation, NEC, Samsung y Vichai. El patrimonio de estas 4 empresas es de $15.5 trillones, que equivalen a 31 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Por cada kilogramo de coltan que se extrae en el Congo, 2 niños mueren. La cifra de muertes para Colombia aún es incierta, pero datos preliminares presentan un panorama más desfavorable que el del Congo. ¿Cómo se detiene esto? ¿Cuál es el fin de tanta muerte indiscriminada? ¿Qué pasaría si no hay más demanda de coltan? ¿Realmente es necesario reemplazar tu celular cada 6 meses? ¿Hace falta tener un computador de escritorio y uno portátil? ¿Cuánto tiempo más va a pasar antes de que, gracias a la minería abierta, nos quedemos sin agua potable? Sin dispositivos electrónicos podemos vivir. Sin agua potable, no. ¿Alguna persona de ADN desde su asiento me podría explicar o nos podría explicar esta gráfica? Busquen la misma gráfica dentro de su planeador, porque está dentro de la bolsa. Hay un planeador y debemos ir exactamente a esta gráfica. Mayra, muy inteligente, dice en septiembre. Son 400 millones de años que resumen la gráfica. La copié, lógicamente, de unos investigadores en un libro que muero, donde desde el Devónico hasta el Terciario, con las eras, son 400 millones de años. Les advierto que aparece el hombre 2,5 millones de años aquí. ¿Qué pasa? Lo primero que funciona en este planeta son formas muy tempranas de vegetales. Cuando ya pasa al carbonífero, hay muchos helechos y crecen los helechos. Luego, en verde, comienza a crecer y a estabilizarse la presencia de árboles como los pinos, coníferas, cícadas y los guingos como el guingo biloba. Son árboles donde se sacan muchas esencias ahora. Ellos crecen hasta que es la diversidad, la cantidad de especies, y pues se mantienen más o menos. Los helechos, los pteridofitas, se mantienen muy poquito en los 400 millones de años, es más, disminuyen. Pero hay una coevolución entre los vegetales, estas plantas, que es lo más importante de la gráfica, que aquí es donde comienza un proceso único, que se llama la fotosíntesis. Eso es mucho antes de que nosotros existamos. Y ese es el principio básico de lo que ahora nosotros decimos como fisiólogos, de que las plantas son mucho más evolucionadas e inteligentes que nosotros los animales y que todos los animales. Pero hay unos seres muy pequeños, que son los insectos, que también aparecen hace 400 millones de años, en estructuras muy simples.
primero comenzaron los chupadores. ¿Alguien sabe insectos chupadores? Un ejemplo de un insecto chupador. Un áfido. Otro chupador. Un trips, es uno de los mejores ejemplos y más dañino en flores. Otro, la mosca blanca, pues el chupador y hay minadores también. Pero pues los minadores aparecen después, ¿no? Entonces los minadores aquí. Entonces van apareciendo esos primeros insectos como chupadores, comedores de follaje. Comedor de follaje es ¿qué? ¿Cuál? ¿De acuerdo? Un lepióptero. O sea que las larvas llegan y se tragan eso, ¿cierto? Luego vienen los minadores. Hay un minador muy importante ahora en Antioquia en las flores, ¿cierto? Minador, ¿cómo se llama el minador? Liriomises. ¿Y si es liriomisa? Liriomisa. Ok, eso entra dentro. Esas preguntas que estoy haciendo son para el siguiente quiz. Es cuando vamos a evaluar suelos. Minadores, liriomisa. Insectos consumidores de polen y néctar. Aparece algo en la naturaleza. Por evolución, obviamente. Yo soy de la teoría y el padre me corrige, Pierre David Chardin, es un monje que fue destituido. Porque él dijo, bueno, yo creo como Darwin en la evolución, pero algo al principio sopló. Eso es asunto. Pero entonces, por haberse metido en la evolución, pues acá. Pero bueno. La evolución comenzó aquí una cosa interesante. Venían como a decaer estos árboles y comienzan los consumidores de polen y néctar, o sea, se consume el polen. Pero hay un momento, al final de estos 400 millones de años, que comienzan a nacer, a multiplicarse y a diferenciarse muchas especies de angiospermas, que son las que conocemos ahora como cultivos. Digamos, la rosa, el clavel, el pasto, todo eso que vemos, que no son árboles realmente, son plantas, que digamos son bianuales o anuales, pero perennes como la hierba, como dice la canción de Desiderata. Y en ese momento hay una comunicación entre esos bichitos y los vegetales. Y se establece evolutivamente una comunicación por color, por olor, por sabor, haciendo una química. Por eso decimos, cuando el novio y la novia no tenemos química. Hay una química, hay una comunicación real, y entonces estas le mandan unos mensajes a ellos, a estos insectos, y los insectos vienen, son atraídos y ayudan a polinizar. Y si ayudan a polinizar, ¿ayudan a qué? A multiplicarse, a permanecer en el tiempo. Y esa es la única razón por la cual las angiospermas se diversifican tanto. Estas se quedan acá porque aquí hay una coevolución. Y da el sentido, el hombre no había aparecido, no había evolucionado el Homo sapiens. Para llegar a Homo sapiens había otros animales, pero aquí no había llegado. 2 millones. Punto 5 aparece el hombre. Conclusión, la diversidad se da por los vegetales, concretamente, por ser autótrofos los vegetales y porque con lo que necesitan, por ejemplo, como no se mueren, vamos a tener que comunicarnos y asociarnos, aliarnos, como estamos en las alianzas entre las empresas, para poder sacar esto adelante. Ese es el mensaje de la coevolución. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Les voy a hablar de la primera revolución verde. La primera revolución verde ocurre 8500 años antes de Cristo. En aquella época, la población era apenas 5 millones de personas que crean, se convierten y son los primeros 5 millones de agricultores. Porque antes había aparecido el Homo sapiens y caminaba, cosechaba lo que encontraba y cazaba, pero se movía. No había el sentido de la familia, del clan, de la sociedad. Hasta que en un momento dado, 8500 años antes de Cristo, o sea, ¿cuántos años antes de lo de ahora? Si Cristo nació hace 2018 años, ¿cierto? Más 2500, ¿cuántos dan? Digo, más 8500. ¿Cómo? 10.500. Exacto. Hace 10.500 y pico de años sucede esto. Todo se vuelve
cultivadores. Entonces se dan cuenta de que, primero, yo me puedo quedar en un solo sitio. Y segundo, yo voy a sembrar. O sea, ahí voy a cosechar y voy a volver a sembrar unos seres de los cuales yo voy a vivir, me los voy a comer, que son las plantas. Y comienza el estudio por parte del hombre de que esas plantas tienen una cosa interesante, ellas no se mueven. Entonces viene la primera imitación del animal al vegetal. No me voy a mover. Yo me puedo mover, ¿cierto? Llueve, me muevo, pero el vegetal siempre está anclado. Entonces, el hombre es egocéntrico y el vegetal es absolutamente funcional en una colonia. Entonces vienen las grandes diferencias de cómo percibir. Más adelante les voy a explicar eso. Porque el hombre comienza a cosechar, pero no a reconocer que ese ser es mucho más inteligente que él mismo. Pero pues se lo va a comer. Él dice, yo soy inteligente, porque pues este no se mueve, y él no dice nada, no llora, no grita, etc. Eso se llama la revolución neolítica. ¿Por qué hace en el neolítico? Es decir, yo no sé, hay un respeto por el hombre de las plantas, porque les va a dar alimento, porque hacen la fotosíntesis, y hay un irrespeto de ese ser que se las come y las destruye. Porque no tiene más que hacer, porque no puede hacer fotosíntesis. Veamos más adelante plantas que protegen otras plantas. Eso hace 2500 años, o sea, hace poco. Ya se tienen los primeros indicios de cómo el hombre le encuentra un uso diferente al alimento a ciertas plantas. Y ahí nace lo que después se llama la nutracéutica y lo después vamos a llamar los fitoncidas. Los romanos utilizaban esa planta, los griegos el taxus, para muchas cosas. Nosotros en Latinoamérica usábamos, los latinoamericanos usábamos la papironácea, o usaban esa gente hace tanto tiempo, pero para cazar. Eran venenos. Entonces, en la cerbatana mandaban ese veneno que venía de una planta y mataban, digamos, los peces para sacar pescado, alimentarse. Pero viene el sentido a esa época y está documentado de que hay plantas protegidas por otras plantas. Pasaron muchos años. Ya vamos en la segunda revolución verde, que está mal dicha. La segunda revolución verde, le pusieron verde, pero deja y dista mucho de ser verde. ¿Qué pasa? Ya en esa época hay 4.000 millones de personas. Cuando hay 4.000 millones de personas, hay un problema de alimento. Entonces viene otro monje, Malthus, y lanza una teoría de la maltiana, no importa, dice, en el año 2000, si seguimos así, no de alimento, se acaba el mundo. Y él lanza eso, entonces todo el mundo se angustia, y los científicos y todo, entonces comienzan a crear cosas para poder producir más, y logran duplicar la producción dentro de estos años, del 50 al 80. Es una revolución que tiene que ver con el mejoramiento convencional, entonces vienen los breeders, se cruzan las plantas artificialmente, se seleccionan plantas más fuertes, se hace una cebada que produzca más, se utilizan los primeros fertilizantes químicos, esto viene de los alemanes, que hacen fertilización química, descubre la urea, el nitrógeno, para qué funciona, y vienen los primeros pesticidas químicos, entre esos el DDT. Esta es la primera, en los Estados Unidos, la primera etiqueta de DDT. Era baratísimo, imagínense un galón de una caneca de 55 galones valía $3,10. El DDT. Después se dan cuenta que hay que prohibirlo. ¿Cierto? ¿Alguien sabe por qué lo prohibieron? Porque no se puede utilizar el DDT. ¿Se acuerdan? Puede causar mutaciones. Sí, pero ¿por qué? Porque es un clorinado muy cargado. Pero más que el efecto residual que es al ambiente, es sencillo. Se magnifica en la cadena alimentaria. Si yo le echo el pasto para montar una maleza, el pasto contiene una cantidad de ese DDT. Luego viene una vaca y se come el pasto. Lo transporta, lo transforma a la leche. Y la leche va uno a la ordeña y tiene más cantidad de los cloros que quedan y se pasan, digamos, al carnero o a un bebé o a un niño que yo esté. Entonces se magnifica.
Y al magnificarse, pues obviamente produce teratogénesis. Teratogénesis, lo que produce. Entonces se prohibió. ¿Estamos? Pero usó mucho bien. Funcionó muy bien, porque mataba, fue donde con este producto se mataron todos los piojos de los niños. Se aplicaban enzimas. Todas las plagas. Se comenzaron a combinar con piretroides y hacían unas bombas para eliminar las plagas de los cultivos para poder llegar a duplicar los rendimientos. ¿Cuáles son los cultivos más importantes en el mundo histórico? El número 1, la soya. El número 2, los cereales, trigo, cebada y maíz. Número 5, arroz. También cereal. ¿Cierto? Y ahí para de contar. El 70% de la población mundial se vive o se alimenta todavía como elemento básico el arroz. Pero todos los desarrollados, elemento básico, la cebada y el trigo. Por un lado, la cerveza y por el otro lado, el pan. Bueno, muy pocos, fíjense cómo es de excluyente la cosa, de la uva que sale el vino, todos tomamos vino, ¿no? Pero poquito. Entonces los dos son muy grandes. Bueno, esto es muy respetado, es respetable. Yo trabajé en eso desde chiquito. Pues, desde chiquito de mi profesión, a los 17 años comencé. Eso era maravilloso, ver funcionar un agroquímico. Todavía es, a veces, maravilloso, a veces, no tanto, hay unos problemas. Pero en esa época nunca nos dijeron, ni nunca aprendimos de que eso contaminaba, de que eso tenía esos problemas muy graves de toxicidad. Y entonces viene un momento en el cual la gente comienza a cambiar y aunque se duplica la producción, se cambia y se comienzan a ver unos problemas. La razón de la segunda revolución es la contundencia en matar plagas y enfermedades, en proteger a esos cultivos y en producir más. Es contundente porque duplica la producción mundial. Pero nos olvidamos de 3 cositas. Primero, esos químicos persisten, no son biodegradables. O sea, tiene un problema en la salud de los seres vivos, de los patos, de las aves, de las vacas, de todo, de las cucarachas, de todo, y de nosotros mismos. Y lo otro, que comienzan a producirse resistencias a esos químicos. Hay algo que sucede en la defensa de los bichos que hace que cambien. Y entonces ya no controlan como deberían controlar después de aplicarlo durante varios años. Y por último comienzan a detectarlos en el agua, en el suelo, a cierta profundidad, se van, pero no se cambian. Entonces hay una persistencia. No es residualidad, se ve una actividad, pero persiste, no se rompe. El ejemplo total, el paraquat. El paraquat es un catión, es muy fuerte, eso mata las malezas, así como lo vieron allá, muy bonito, se ha utilizado, es muy barato. Pero se pega a la arcilla y más o menos dura 50 años en salir de ahí. Una molécula, un átomo. Entonces eso se va acumulando, obviamente. Entonces ni pasa a otro lado, pero ahí está. Problema muy grave. ¿Cierto? Ahora ustedes han oído las noticias del glifosato, ¿no? Que tiene unos problemas en Europa y que lo van a prohibir. Siento que es un producto que al principio fue bastante inocuo. Pero por ejemplo los antiguos, los jóvenes tienen que aprender del endosulfán. Y utilizamos para controlar todas las plagas de los agrónomos, era facilísimo. Y lo recetábamos. Y es prohibido en el mundo ya. ¿Por qué? Por muchos cloros, tiene unos problemas y ya no persiste mucho. Sáquenle, persiste mucho. Bueno, hay que respetarlo, pero ha sido superado y tenemos que tener muy en cuenta esto. Pero eso sucede, imagínense, como llegó a 200 millones, 8.500 años y ahora estamos en los años 1950. ¡Ay, qué bonito! Aquí es donde comienza uno a cacarear. ¿Por qué estos compuestos químicos funcionan? Porque afectan de una manera muy contundente, los agroquímicos, en cierto metabolismo de los bichos. Y eso lo llamamos mecanismo de acción. Antes hablamos de un modo de acción. ¿Qué es un modo de acción? Agrónomos. De un agroquímico. Modo de acción. Es todo el proceso desde que toma contacto el agroquímico con la planta o con el bicho hasta que hace su actividad. Entonces ahí nace, uno dice, modo de acción sistémico, de contagio. Va por aquí, sube, baja, voltea para matar
el bicho, para que no... El padre gallo me dio hace poco, y usted aquí supo que era el hongo que tenía la flor del padre. Está creciendo el hongo, no sabemos, pero le vamos a dar. Entonces, todo el mundo quiere, las amas de casa, los padres, nosotros, los jardines muy lindos. Entonces, dice, llévese esto, usted que me dice eso, y entonces dígame qué es, y digo, ¿por qué lo mato? Porque se muere. Entonces, esos son los bichos, ¿no? Entonces, estos bichos, para yo poderlos matar con un químico, tengo que descubrir exactamente un mecanismo de acción que no afecte a la planta, que no afecte a otras cosas, sino exclusivamente ella. Entonces, en la mitocondria, en la respiración, hay inhibidores de transporte de electrón del complejo 3 mitocondrial, del complejo 2 mitocondrial. Eso está sucediendo en la mitocondria, que es un organelo de la célula del bicho. Pero si esos químicos solo le pegan ahí todo el tiempo, el bicho tiene todas las posibilidades de desarrollar lo que nosotros llamamos una resistencia. Primero, pérdida de susceptibilidad, así se llama, y luego una resistencia, de diferentes maneras. Normalmente es por selección. Me explico. ¿Cómo se selecciona aquí? Hágame un favor. ¿Se pone de pie, don Daniel? Eso es muy grande. Él se va a poner de pie. Ahora. Ay, ¿dónde está? Se me fue. ¿Dónde está mi amigo Pablo? ¿Dónde está mi amigo Pablo? ¿Cómo? ¿Dónde está Pablo? Hágame un favor y se para. ¿Por qué? ¿Ustedes ven la altura de Pablo con la altura de Daniel? ¿Alcanzan a percibir? ¿Cuánto mide Pablo? 1,90. Y eso rebajadito, ¿no? ¿Y usted? 1,66. Esa chicanera. 66,2. Para arriba. ¿Con tacones o sin tacones? Porque si han visto que se pone barrito. Entonces, ¿qué pasa? Los bichos tienen un ADN normal, así seres humanos, como nosotros queridos, pero hay una transcripción de la información genética que por herencia sus padres eran de un tamaño de estos, sus abuelos, sus tatarabuelos, y se transmite, ¿cierto? Y allí, pues, gente, sí, está enrazado entre alemán y nórdico, o sea, una cosa así alta. Mi hijo tiene 2, o sea, no se preocupen, es todo grandotote. Él allá pasa bien, aquí lo miran así y es como raro. Los bichos tienen lo mismo. Entonces, hay de pronto un bicho, o varios bichos, dentro de millones de bichos, que este mecanismo no le hace nada. Entra en la mitocondria, en el complejo, donde ahí se sienta, en el complejo 3, donde actúa el bicho, y a él no le pasa nada, porque tiene una enzima que lo desdobla, tiene algo que lo hace, quita de aquí, y sigue creciendo. Entonces, ese va a tener hijos, y va a transmitir lo mismo, y entonces la población con poca susceptibilidad y después resistente va aumentando. Hay algunos casos en los cuales, en el caso de aplicarle mucho a usted una cosa, no, este no tiene remedio, pero en este sí, entonces se le aplica y sus hijos van a ser más pequeños. Es factible que haya una mutación, pero eso no es la máxima. La máxima es por selección. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay el nombre, esto es muy bonito. Entonces, ¿qué hicimos los agrónomos? Somos inteligentes, ¿no? Dijimos, no, pues apliquen de eso, pero hagan rotación. O sea, usted no puede aplicar uno a este con este, digamos, hay que rotarlo, hay que rotar estos dos, pero estos que son lo mismo, del mismo mecanismo, hay que espaciar la aplicación, ¿cierto? ¿Se llama así? Oh. Entonces, dígame qué es el clorfenapir. A bestia. Perdón, Fabián, usted es el encargado de los agroquímicos en Bauer. Porque uno que me digan de los fitoncidas, que nosotros no tenemos de eso. ¿Usted sabe qué es el nombre comercial de clorfenapir? Dígamelo, le doy un regalo a alguien. Le doy un regalo que me lo diga. Clorfenapir. ¿Cómo? ¿Quién lo dijo primero? ¡Ay, Paulina! Ya lo dije. Es muy aburrido, es un libro que hice hace muchos años sobre la agricultura, pero se lo digo. Tiene una brochita ahí. Se llama Sunfire. No problemas. Mira, ahí lo dice en rojo, se lo puse en rojo. Bueno, vamos a ver qué es el hidrametilón, el acequinol, el fluazepin. ¿Algunos saben qué es el
Befinazate. Bueno, no son tan populares, pero mire, ¿alguien sabe qué es el Canamite? O Canemite, o Canemite, se llama acequinocid. Ah, bueno, sigan así, lo de acá vamos a llegar muy lejos. Este es dificilísimo, este se utiliza para hormigas también mucho. Aclamite es el bifenazate, es en el mundo entero para controlar ácaros. ¿Estamos? No, eso es como el chino para ustedes, ¿no? Es impresionante. Bueno, una cosa, yo no soy capaz. Necesito que estudien eso. Porque para recomendar en los cultivos, para hacer nuestro trabajo, para que el floricultor vaya bien, necesitamos saber todos los ingredientes activos y saber el mecanismo de acción. Si no sabemos eso, no podemos dar bien una recomendación. Y poder meter nuestros productos para bajar eso. Digamos, ese es el mensaje. No es para corcharlos, o sea, no, yo tampoco lo sabía. Me tocó aprendérmelo, pero bueno, háganlo rápido, porque ustedes, yo ya no tengo mucho tiempo, pero ustedes tienen mucho, entonces tienen mucho que enseñarle a la gente. Entonces hay que enseñarles bien. Vamos a pasar a este grupo que es bien chévere. Ay, Dios mío, es que ¿dónde estaba? Bueno, acatombe, hay un kendo ahí, que también lo vendíamos. Entonces, como pertenecen a lo mismo, inhibidores de transporte de electrones complejo mitocondrial, magister catón, yo no puedo rotar estos. Yo tengo que espaciarlos muchísimo porque son lo mismo. ¿Está claro? Así el uno lo venda Bayer con descuento y el otro lo venda ADN sin descuento, o BAM, todos los vende. Es como el mensaje. ¿Ok? Vamos a mirar, y ahí viene mi segundo regalo, porque si no aprenden esto, nos jodimos. Se perdió la platita. ¿Qué es ciflumetofen y qué es sinopirafen? Todos terminados en fen, como de fe. ¿Cómo son los dos nombres agrónomos? Ciflumetofen y el sinopirafen. El primero es el Estamay y el segundo es el ¡Ué, pucha! Ese man trabaja ahí. ¿Cómo fue lo que dice? ¿O lo digo al revés? Bueno, pero casi, pero se atrevió. Si me entiendes, pero se lanzó. Eso es ustedes, es así. Por eso pasó a investigación, por curiosito. Danisaraba Starmay. Entonces queda absolutamente prohibido rotar los dos, porque es la misma vaina. Y entonces se genera más problema. ¿A quién quiere que yo le regale? Juan Pablo Borrego. Ese mapa lo que sea. O sea, yo le regalo a los gerentes. Gerente general, por favor, no, es que él lo aprecia mucho. Se tira San Valentín. Creo que le llegaron ya las rosas a su casa. Él va a mandar y ahorita le da otro regalito. Él sabe para dónde va. Oiga, papá, no hay derecho. Pero no importa. Eso es como en familia, no se preocupe. Bueno, ¿me entendieron el mensaje? Ok, gracias, muy amables. Sigan así. Aquí están los completos, ¿no? Eso es en la mitocondria. Y entonces antes se decía, no, pues mire, si le pega aquí, uno va a vender los químicos, ¿no? Si le pega aquí donde dice el complejo 1 y rota con uno que el complejo 3, 4, eso es carreta. Está afectando el mismo metabolismo y está generando la resistencia. Entonces, yo tengo que decirlo, no se puede. Alberto, que sabe mucho de esto, ya llegó a esto. Y lo pusimos por ahí. El problema está en que hay dos maneras. Una es el sitio de acción, hay que mirarlo, pero ahora los malditos bichos, que son benditos, ellos no van a morir, no nos vamos a desaparecer. Pueden tener la capacidad de toxificar el agroquímico, la sustancia. Entonces, ya no importa que sea de un mecanismo o del otro, pero si genera la detoxificación, no hay nada que hacer. ¿Está claro? Y ya explique mejor eso, por favor, porque es que estos muchachos no me han entendido. Sí, ¿cómo es la cosa? Pues es Por favor, escuche. es un proceso metabólico por el cual las plantas o cualquier ser vivo tiene la capacidad de degradar la molécula que se le aplique y por lo tanto no le afecta. Correcto. O sea, puede ser que le esté pegando cualquiera si yo tengo la capacidad metabólica de romper la molécula. ¿Tiene que ver algo con lo de los antibióticos? Yo creo que a todos nos ha pasado. Que hemos tenido un familiar que ya no le hace ningún antibiótico y que lo coge una bacteria en la clínica. Exactamente. Ya tiene resistencia a todo.
le han metido tanto esfuerzo. Siempre que utilicen los antibióticos tengan mucho cuidado. Tiene que ser un especialista bueno, porque si no los enferman más de lo que están. Ojo con ir a visitar los pacientes y todo y esas cosas, mejor no ir por allá, porque en las clínicas tienen el problema de que ahí están esos bichos raros como los altos, esos grandotes monstruos, que no les hace nada. Y segundo, tienen unos test ahora para probar a qué antibiótico antes de, es que es ese que tiene, la bacteria que usted tiene o tiene el paciente, puede pegarle o no, y lo cruzan. Pero también hay resistencia cruzada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque ha ido detoxificándose o porque el mecanismo de acción es el mismo, que eso ya pasó de moda. Entonces, el mecanismo de acción lo que decía es pieza clave para realizar rotaciones, pero además hay que tener en cuenta de que, ¿qué hacemos nosotros? Aquí en esta pequeña empresa, lo que ustedes hacen en Green Plan, lo que hacemos con los productos de ADN es hacer multisitio. Hacemos unos extractos mezclas, tiene muchos sitios de acción y si lo meto en la rotación, no eliminando los químicos, me va a dar más tiempo en yo crear una resistencia. Ese es el argumento, por Dios. No es más. Yo no tengo que reemplazarlo, yo tengo que meterme ahí en la rotación y darle como un aire para que el bicho lo tenga totalmente despistado y vuelva y le meta otro mecanismo de acción. Pero el multisitio tiene eso, y el químico no puede ser multisitio. Entonces ese es un argumento absolutamente técnico y real de lo que nosotros hacemos. Nos dieron reconocimiento los señores, hay una cosa muy bonita, de Azocolflor, lo firmaron la Junta, diciendo que en los 15 años nosotros hemos ayudado a la floricultura. Yo dije, pues, muchos amores, yo no he ayudado demasiado. Yo he tratado de venderles para que me den plata. Y para pagar los sueldos. Y esto es mucho a pensar, dije, pues sí. Entonces hablé con la señora que estuvo aquí con Jimena, la de Flor Verde, y me dijo, no, es que estos, si viera que como Flor Verde ya podemos presentarnos en el mundo, porque hemos bajado los consumos de agroquímicos. ¿Y acaso, por culpa de qué? De los depredadores, de los bioracionales, de los nutracéuticos que se hacen, de los aceites, que son multisitios, para que bajen los acaricidas como está Mike y Dani Saraba, que ellos tienen un problema de resistencia, pero además se deben utilizar antes, menos. ¿Ok?